A nombre del comité organizador de esta octava edición del Seminario Permanente del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, les doy la más cordial de las bienvenidas. Para esta mesa sobre el acuerdo nuclear, el día de hoy nos acompañan el embajador Ulises Manchola Gutiérrez y la doctora Milagros Calumani. Bueno, para empezar, me gustaría presentar al embajador Canchola. Él es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1993. Es egresado de nuestra Universidad Nacional por parte de la Facultad de Derecho. Cuenta con maestría en Derecho y Diplomacia por parte de la Fletcher School of Law and Diplomacy de las universidades de Tufts y Harvard. Dentro de su carrera diplomática ha estado adscrito en las misiones permanentes de México ante Naciones Unidas en Nueva York, Viena y Ginebra. Igualmente se ha desempeñado como director general de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, ¿quién mejor para acompañarnos el día de hoy que quien fuera hasta 2017 embajador ante la República Islámica de Irán? Actualmente funge como presidente de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano. En cuanto a su ámbito dentro de la academia, ha impartido cátedra en diferentes aspectos de Derecho Internacional Público para la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Panamericana, así como en el Colegio de la Defensa y el Instituto de Estudios Diplomáticos Matías Romero. Sin más que agregar, cedo el uso de la palabra a nuestro invitado del día de hoy. Irán, te agradezco mucho y agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes esta mañana, agradecer al doctor Manuel Becerra pues, por el gran esfuerzo, el estar promoviendo el anuario y este tipo de seminarios. Pues agradezco también el gusto de compartir la mesa con la doctora Milagros, no tengo Calumani. Y bueno, a todos ustedes por la oportunidad de reflexionar en voz alta. Cuando vi la convocatoria para este seminario, no pude resistir la tentación e irresponsablemente decidí inscribirme. ¿Por qué? Porque creo que es, pues, si no un deber, sí un compromiso que tiene uno como diplomático de compartir y difundir la experiencia que se ha tenido en el ámbito de las funciones que está llevado uno a realizar, con el honroso encargo de representar siempre a México en el exterior. Encontré esta oportunidad pues, para comenzar una reflexión propia, compartida con ustedes sobre la experiencia del servidor en Irán, precisamente en los 3 años en los que se estuvo negociando el acuerdo nuclear iraní, y porque, en fin, por lo que he leído, pues estoy planeando presentar mi proyecto de ensayo, tratar de ofrecer una perspectiva mexicana o latinoamericana, si se gusta, desde el terreno. Por supuesto, lo que van a escuchar ustedes el día de hoy es a título exclusivamente personal y no refleja de ninguna manera, de ningún modo, en ninguna medida, la posición de la Cancillería o del Gobierno de México. Son reflexiones derivadas de pues, pensamiento personal. Quiero abordar rápidamente en estos 20 minutos con ustedes 5 temas. El primero, bueno, pues ¿por qué el título de la ponencia? En segundo lugar, hablarles un poquito de lo que es o lo que fue Irán sobre esos años, y después los impactos jurídicos que tuvo el acuerdo nuclear, con un enfoque inductivo, como diría Schwarzenberger, y tratar de reflexionar en cuarto lugar sobre cómo ubicar al acuerdo nuclear iraní en las etapas del derecho internacional contemporáneo. Y finalmente les hablaré del síndrome de los nivelungos,
pero bueno, eso lo sabrán al final de la presentación. ¿Por qué el título de la ponencia? Ustedes recordarán, o muchos de ustedes recordarán ese famoso libro que apareció en el 2003 de Azar Nafisi, Reading Lolita in Tehran. Aquel libro hacía referencia, a su vez, a aquel otro famoso libro de Vladimir Nabokov, que apareció en Francia en el año de 1955. En su libro Reading Lolita in Tehran, la autora pues compartía la reflexión sobre lo que era estar leyendo a los autores occidentales en el contexto de una república islámica. Bueno, me pareció atractivo el título, no porque deseo elaborar sobre la reflexión de la autora o sobre lo que hizo Nabokov, sino porque estando en Teherán, pues trataba uno de leer no solamente el Medio Oriente, sino también el mundo, y eso definitivamente le da a uno alguna perspectiva, particularmente cuando se desea aportar una visión pues, latinoamericana o en este caso mexicana. En segundo lugar, deseo rápidamente comentar qué estaba pasando, en mi opinión, en Irán en esos momentos. Tengo la impresión de que estábamos asistiendo no solamente a una de las negociaciones más complejas que ha habido en el ámbito multilateral, en el ámbito de la diplomacia, con múltiples impactos, como detallaré a continuación en el ámbito del derecho internacional, sino que también estábamos acudiendo a un momento que me parece crítico en el desarrollo de la República Islámica. Aquí, por obvias razones, no voy a juzgar, ni criticar, ni hablar a favor o en contra respecto de la idea de un régimen autocrático, de un régimen religioso. Pero sí debo de señalar que se pudo advertir, o al menos esa era mi percepción, un intenso deseo de reinvención, es decir, tratar de establecer la viabilidad de una república islámica. Y creo que ahí se abrían muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque en ese momento la República Islámica estaba buscando modelos a seguir para poder pues, desarrollar los elementos de su viabilidad. Y ese contexto me parece que fue sumamente rico. ¿Por qué? Porque Irán comenzó a buscar a países similares para preguntar sobre experiencias similares en diferentes áreas del desarrollo. No solamente el desarrollo económico, sino también cómo medir en materia de indicadores o en materia de previsión social. En fin, no los aburriré, pero lo importante de esto es, siendo Irán el país más pesado en términos poblacionales del Medio Oriente, indudablemente cualquier cambio o evolución que tenga al interior necesariamente significará un impacto en el ámbito regional. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque lamentablemente, en mi opinión también, el hecho de que la administración Donald Trump haya decidido salir del acuerdo nuclear iraní, sí representa un retroceso incluso en ese proceso incipiente, no solamente diría yo, de reinvención, pero sí el impacto que podía tener en algún momento en el resto de la región, marcadamente, por ejemplo, en ámbitos como combate a la corrupción, crimen organizado transnacional, lo mismo en materia de derechos humanos. Eso me lleva a comentar con ustedes, y perdón si lo hago de manera muy apretada, los impactos que, en opinión de su servidor, se registraron en el ámbito del derecho internacional. Y aquí, como decía, voy a empezar por un enfoque inductivo, voy de lo menos a lo más, y quiero referir 4 ejemplos. En primer lugar, en las áreas del combate, la delincuencia organizada transnacional, lavado de dinero y corrupción. Ustedes saben que, bueno, particularmente en las noticias del verano para acá, seguramente ustedes que siguen la prensa respecto de Medio Oriente habrán notado que Irán ha estado tratando de incorporarse al Gafi, este grupo internacional de acción financiera, precisamente para evitar lavado de dinero y el combate a la corrupción. Y esto se dio a raíz precisamente de las discusiones en el marco del acuerdo nuclear. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención es, conociendo la diplomacia iraní, porque la he visto en acción en el ámbito multilateral, y puedo decirles que es una diplomacia racional,
sofisticada, altamente sofisticada, sumamente pragmática y también sumamente atractiva, charming. Por ello me llama mucho la atención que en el marco del acuerdo nuclear los iraníes no hubieran considerado que estuvieron 12 o 13 años fuera del sistema financiero. ¿Qué quiero decir con esto? Que aun cuando se hubieran logrado la instrumentación actualmente del acuerdo con todos los miembros a bordo, Irán necesitaba y necesita todavía emprender una gran campaña para tratar de incorporar estas disposiciones en el ámbito financiero, del cual, repito, estuvo fuera 12 o 13 años. ¿Cómo se traduce esto concretamente? Los bancos iraníes no hablan el mismo idioma que los bancos de otros países, básicamente en dos temas, en el ámbito del due diligence y en el ámbito del compliance. Bueno, uso los términos o el argot, terms of art que manejan estas convenciones. Pero esto implicaba un aspecto positivo en el ámbito del combate, repito, a la corrupción y al lavado de dinero. En algunas ocasiones tuve la oportunidad de platicar con algunos funcionarios iraníes que tenían una agenda legislativa sumamente agresiva, encabezado por supuesto por el presidente Rouhani, y eso me parecía sumamente positivo porque un país de las dimensiones de Irán es sumamente importante contar con él en el ámbito de este tipo de instrumentos. Repito, actualmente en el Gafi se está discutiendo si se logra sacar a Irán o no de la llamada lista negra. A finales de este mes se tomará la decisión. Hubo una reunión, me parece que en días pasados en España, no he tenido todavía la oportunidad de echar un clavado en ello, pero esto habla mucho de la pertenencia, de la conveniencia de tener a uno de los mayores actores en este tipo de temas en el ámbito regulatorio internacional. Y en el ámbito de la corrupción, pues no es menos un tema relevante en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Como ustedes saben, si vemos la historia, las revoluciones también terminan por consumir a sus propios líderes. Y me parece que el tema de corrupción es un tema acuciante al interior del propio régimen islámico. Y me parece también que es un tema de particular interés el tratar de evitar y combatir la corrupción, primero al interior o al seno del régimen y por supuesto después en el ámbito circundante. Y yo creo que esa es una oportunidad que se puede estar desaprovechando con este tipo de salidas como la que está marcando actualmente la administración de Donald Trump. Otro elemento positivo que catalizó el acuerdo nuclear iraní indudablemente fue la consideración de Irán de ratificar el convenio, la Convención de Palermo sobre el crimen organizado transnacional. Recientemente en el Majlis, en el Parlamento iraní, hubo una moción para poder ratificar este acuerdo, una votación poco cerrada, pero finalmente se está encarrilando hacia esa dirección. Como recordarán, el convenio, la Convención de Palermo, fue negociada a principios del presente siglo, en la década de los 2000-2010. Y junto con la Convención de Corrupción, pues articula de manera comprensiva lo que es el combate a la delincuencia organizada transnacional. Nuevamente es un elemento muy importante que un actor como Irán esté comprometido y sumándose a este tipo de esfuerzos. Hablaré un poco más sobre el impacto de la salida de Estados Unidos del acuerdo respecto de este avance que continúa en el ámbito de esta convención. Otro aspecto que me parece positivo, como segundo ejemplo, de los impactos del acuerdo nuclear iraní, se registró precisamente en el ámbito de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, si bien, es decir, hasta la fecha del acuerdo, hasta el 2014, Irán consistentemente venía rechazando los informes sobre la situación de los derechos humanos en su territorio, sí comenzó a haber una especie de engagement, digamos, de voluntad por sentarse a la mesa y comenzar a platicar sobre su perspectiva de entendimiento de los derechos humanos en el ámbito islámico. Debo decir aquí, colegas, que sí, efectivamente, Irán es un país fascinante, pero más que país creo que es otro planeta. Uno tiene que hacer un esfuerzo por tratar de entender. Repito, no todo es blanco, no todo es negro, me queda clarísimo, y el vecindario en donde habitan estos países no es un vecindario fácil.
Pero sí debo decir que no todo lo que leemos en prensa es lo negro que se dice, como tampoco lo que del otro lado nos dicen que es absolutamente blanco. Pero sí en esos años se advertía un esfuerzo, si se quiere, sincero, por tratar de explicar cuál era su visión sobre el ámbito de los derechos humanos, y eso me parece un punto particularmente relevante, especialmente si se considera la actitud de Irán vis-a-vis mecanismos como el mecanismo de evaluación periódica universal del Consejo de Derechos Humanos. Irán se encontraba ya en un proceso de tratar de sentarse, de acudir, por ejemplo, a las reuniones del MEPU, del Consejo de Derechos Humanos, y particularmente, al menos en el caso mexicano, cuando explicábamos cuál es el enfoque que tiene México respecto del funcionamiento de este mecanismo. Es decir, México lo entiende no como un enforcement, un mecanismo de enforcement, sino como un mecanismo de implementación. Son dos cosas muy diferentes. La primera implica que al no haber cumplimiento hay sanción, hay castigo. La segunda implica más bien un diálogo en donde los actores comparten experiencias, detectan retos y tratan conjuntamente de establecer rutas para lograr el mismo objetivo, en este caso la tutela de los derechos humanos. Observamos también una situación positiva respecto de otras instancias de Naciones Unidas donde se abordan los derechos humanos, como es la Tercera Comisión. Recordarán que ya de años atrás Canadá viene presentando un proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en Irán. Hubo un cambio en la orientación de votos, dando un poco margen a Irán para que pudiera abonar los elementos suficientes que permitieran a la comunidad internacional pues, determinar que efectivamente Irán estaba en el camino a la observación plena de los instrumentos de derechos humanos de los que forma parte. Me parece que una salida del acuerdo nuclear pues no solamente tiene un pacto en este diálogo incipiente entre la comunidad internacional e Irán en tema de derechos fundamentales, sino que también abona negativamente a esta práctica que trató de despejarse una vez que se estableció el Consejo de Derechos Humanos, es decir, no tener en el ámbito de la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas una duplicación de los temas que se abordan propiamente en el Consejo de Derechos Humanos. Como ustedes saben, este es un tema estructural que se ha venido discutiendo ya, sobre todo a nivel académico, en los últimos años desde que se estableció el Consejo de Derechos Humanos. Tercer tema, por supuesto, el ámbito del desarme y la no proliferación. Pues el acuerdo nuclear implicó un avance positivo respecto de la implementación de los diferentes instrumentos, marcadamente el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero también los instrumentos del Organismo Internacional de Energía Atómica, la aplicación de las salvaguardias comprensivas, la aplicación del protocolo adicional, aun cuando fuera de manera provisional por parte de Irán, son desarrollos significativos que pudieron, no sé si podrían todavía, pero creo lamentable que no, haber propiciado un impacto regional muy importante, tratando de romper un poco esta situación que se presenta en esa región. Es decir, había en las reuniones de la Junta de Gobernadores y de la Asamblea General del Organismo Internacional de Energía Atómica una especie de impasse, por virtud del cual se establecía la situación del huevo y la gallina, es decir, yo voy a establecer una zona libre de armas nucleares hasta que haya una paz declarada. No, pues yo no voy a declarar una paz hasta que no haya una zona libre de armas nucleares. Y me parece que el acuerdo nuclear tenía grandes posibilidades de romper en alguna medida ese impasse. Por supuesto, también tenía un impacto muy marcado en la aplicación de mecanismos establecidos en la propia Carta de Naciones Unidas. Recordemos que toda esta negociación implícitamente se dio en el ámbito del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Fue uno de los hechos más celebrados una vez que se anunció el acuerdo en aquel 14 de julio de 2015. Y bueno, pues pretendía o se perfilaba como un ejemplo de negociación diplomática exitosa respecto de uno de los temas que amenazaban la paz y la seguridad internacionales de manera más acuciante. Y yo creo que eso hubiera sentado un precedente muy interesante
quizá un modelo a seguir respecto de otros casos, como lo pudo haber sido, lo es actualmente el caso de la República Popular Democrática de Corea. Finalmente, debo decir que uno de los impactos implícitos del acuerdo nuclear, digo implícitos, no reconocido, fue el desarrollo de un mecanismo de, no sé si llamarlo todavía, de cooperación regional. Recordemos que en Medio Oriente no hay a la fecha un mecanismo de cooperación regional. Sí existe la Conferencia de Cooperación de los Países del Golfo, pero pues esta surgió poco tiempo después de la Revolución Islámica, no participa ahí Irán, obviamente. Está también la Conferencia de Países Islámicos, pero no tiene una característica de cooperación en materia, digamos, de seguridad internacional. Y también existe, quizá lo más aproximado, el Acuerdo de Shanghái, donde participan China, Rusia, Kazajstán, India, Pakistán, en donde Irán es solamente un observador. Bueno, como tengo ya 2 o 3 minutos, termino por enfatizar lo que creo ha sido el mayor impacto del retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Y esto ubicado un poco en la evolución reciente del derecho internacional público. No entraré en detalle, no resumiré en 1 minuto 50 años de derecho internacional, pero sí debo advertir que después de la presidencia, antes de la presidencia de George Bush hijo, el derecho internacional se caracterizaba mucho por este esfuerzo más bien, por una fatiga de codificación y 2, por un esfuerzo de implementar los acuerdos ya suscritos. Después se aterrorizó la agenda y se observó una tendencia en donde la legalidad y la legitimidad corrían asintóticamente, como que se tocaban pero nunca llegaban a hacerlo. Me temo mucho que legalidad y legitimidad con la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear vuelva a ser un problema para el derecho internacional, pero en un ámbito mucho más complicado. En fin, finalmente simplemente redondearé diciendo que este impacto que vuelve a divorciar lo legal de lo legítimo implica un impacto sumamente disruptivo en un momento, y es un momento muy peligroso y delicado para el derecho internacional público. En fin, en las preguntas y respuestas puedo abonar un poco más en este aspecto. Finalmente, como prometido, el síndrome de los nivelungos. El rey de los nivelungos siempre le decía a los hijos, el día que ustedes sean reyes, deben de cuidar solamente una cosa, que en este reino pasen muchas cosas, pero que nunca suceda nada. Lamentablemente creo que Medio Oriente sigue adoleciendo del síndrome de los nivelungos. En los últimos 13 años han sucedido muchas cosas, pero lamentablemente no termina de pasar nada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, embajador, por su digresión, de la cual rescato esta visión integral sobre el tema. Bueno, sin detenerme más, cedo la palabra a Milagros Calumani, quien es licenciada en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú. Dentro de su experiencia profesional, está haberse desempeñado como asistente de inteligencia comercial en Trade Training SAC, como auxiliar de la División de Fiscalización Posterior de 2014 a 2016 en el área de Intendencia y Gestión y Control Aduanero de la SUNAT, y actualmente se desempeña como analista para la promoción de la infraestructura de la calidad en el Instituto Nacional de la Calidad dentro del Ministerio de la Producción. Dentro de su formación académica, como dije, es licenciada en Administración de Negocios Internacionales, pero además cuenta con cierta preparación, en materia de Derecho Tributario Aduanero, Comercio Exterior, en temas de Unión Europea, América Latina, International Economic Law. Dentro de sus logros y publicaciones, es coautora del libro Serie de Agronegocios, Planes de Negocio para la Agroexportación, 2010, e igualmente fue ganadora del 5º Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo de
la MINCETUR en su edición 2010. Sin más, cedo la palabra. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. En primer lugar, agradezco al Anuario Mexicano de Derecho Internacional por la invitación, a Mónica Nuño por la loable organización. Y para mí es un honor estar sentada acá junto con el embajador Ulises Canchola y poder hacer una pequeña ampliación o comentarios adicionales respecto a su magnífica ponencia. Asimismo, un gusto conocer a Irán Piña y estar con él en la mesa. El tema que nos trae el día de hoy a esta ponencia es Trump y el acuerdo PIAC. Quisiera ampliar solamente en la parte de pragmatismo competitivo, que me voy a enfocar un poco en la política exterior de Donald Trump, porque es una política personalista. No estamos hablando de una política de todos los gobiernos de Estados Unidos. Y además quisiera enfocarlo primero en la política exterior de Donald Trump y luego en los actores del acuerdo nuclear, que en primer lugar podemos ver Estados Unidos, Irán, pero también a los países involucrados en el acuerdo. Dentro de ellos pues Alemania, Francia, tenemos Rusia, China. Y también en el ámbito regional tenemos una importante intervención de Israel y Arabia Saudita. Entonces empezamos. La política exterior de Donald Trump es muy personalista y además tiene un pragmatismo y una mentalidad empresarial. Con Donald Trump no podemos decir que vaya a actuar tal vez como los presidentes anteriores. Yo creo, en modo particular, que se pone en una situación la más crítica, la peor situación, y ve de ahí que con la negociación hasta qué punto puede llegar. Luego tenemos que el populismo que lo respalda es fuerte, actualmente tiene una aprobación de 42%. El nivel de desempleo también ha bajado en Estados Unidos y eso le ayuda en el populismo. Luego, el día de hoy que venía en el taxi, escuché que la economía de Estados Unidos había crecido un 3.5%, tenía un crecimiento interanual de 3.5%, eso también le ayuda bastante. La economía de Estados Unidos está creciendo, la bolsa de valores está bajando, pero podemos ver en todo ello que es un pragmatismo. Así como comentaba el embajador Ulises, Irán también tiene una política pragmática, China también lo tiene, porque no solamente hacen negocios con países que tienen de repente sus mismos valores, sino que pueden hacer negocios de manera transversal. Por ejemplo, tenemos a China, que tiene relaciones con África, con América Latina, con Europa, con todo el mundo, sin necesariamente obligarles de repente a compartir sus mismos valores. Lo mismo pasa con Donald Trump, lo que busca son beneficios. Luego podemos hablar un poco de que Donald Trump también ha ingresado a... Hay muchos comentarios sobre que Donald Trump está yendo en contra de los máximos logros alcanzados por Obama. Y es cierto, porque creo yo que uno de los principales logros de Barack Obama fue la firma de este acuerdo nuclear PIAC con Irán. Y ¿cuáles eran las ventajas de este acuerdo nuclear? Pues yo creo que Irán, al ser una economía que estaba aislada por mucho tiempo, entonces representa también para Estados Unidos un mercado grande. Son más de 80 millones de personas de población en Irán. Además, es una economía que todavía no ha absorbido tanta inversión extranjera por su mismo aislamiento. Entonces, yo creo que esas eran una de las ventajas adicionales a lo que es el corazón del acuerdo, que era la reducción de la producción de armas químicas, de uranio. Luego tenemos los principales actores y nos podemos dar cuenta que, bueno, Estados Unidos
a mi parecer, no creo que lleguen a entablar una negociación con Irán, porque están exigiendo demasiadas condiciones previas. Por ejemplo, quiere renegociar el acuerdo, pero bajo la condición de que Irán ya no produzca absolutamente nada de armas químicas, que deje de financiar grupos terroristas como Hezbollah o había otro grupo cercano también, se me fue el nombre en estos momentos. Sí, ese Hamas. Y muchas gracias. Y también, por ejemplo, está muy en contra de esta teocracia que gobierna Irán. Entonces yo creo que estas condiciones que impone Donald Trump son muy drásticas, es como querer negociar o todo o nada. Y bueno, justamente por eso también hemos visto la reacción del actual presidente Rouhani, indicando que Irán no va a negociar en esas condiciones. Y que Estados Unidos ha impuesto unas sanciones, ha reimpuesto unas sanciones de manera unilateral y además extraterritorial, que lo perjudican mucho a Irán y a su economía. Luego tenemos que, por ejemplo, China está aprovechando mucho esta situación. Por ejemplo, he escuchado o he visto noticias donde China está empezando a invertir más. Además que China y Rusia, por ejemplo, China es el principal socio comercial de Irán y han anunciado que no van a dejar de mantener relaciones comerciales con Irán. Muchos países, tanto India, China, Rusia y la Unión Europea principalmente, porque la Unión Europea se ha encauzado en mantener vivo este acuerdo y tratar de que Irán siga en el acuerdo y tratar de mantener los beneficios. Sin embargo, la Unión Europea no tiene tanta inversión en Irán y yo creo que más se basa su relación en cooperación con China y Rusia. Con China principalmente es comercio, pero también China está empezando a invertir. Por ejemplo, hay inversiones francesas en automóviles que están pensando en retirarse por estas sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, China ya está pensando en poder comprarlas, en adquirir estas empresas que se están empezando a formar. Luego tenemos el importante rol de Israel y Arabia Saudita en este acuerdo, en esta situación. Y es que, por ejemplo, Arabia Saudita es el principal importador de armas en el mundo. Tenemos que la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita se ha fortalecido a raíz del ingreso de Donald Trump. El primer país al que visitó Donald Trump cuando asumió la presidencia fue Arabia Saudita y ahí mismo firmó un contrato multimillonario de compra de armas también. Aparte, podemos mencionar que Arabia Saudita es el segundo tenedor de bonos, mayor tenedor de bonos de Estados Unidos. Luego, Israel fue el que presentó el informe que es de mayor sustento para que Estados Unidos decidiera salir de este acuerdo nuclear. Israel, claramente a través de todas las noticias y declaraciones de su primer ministro, ha declarado que está en una campaña contra Irán. Lo que quería comentarles aparte es la posición favorable de Irán en toda esta situación. Es que Irán va a mantener todavía relaciones con China, con India. Básicamente el 60% de sus exportaciones son petróleo, entonces ya va a tener asegurado los ingresos por ese lado, va a mantener la relación con la Unión Europea en cooperación principalmente, pero también en inversión a través de todas las iniciativas de la Unión Europea. Cabe resaltar que Arabia Saudita e Irán son las dos principales potencias de Oriente Medio y entre las dos, más que nada por un tema religioso, es que se disputan el liderazgo en la región. Entonces por eso es que ha ocasionado rencillas entre Arabia Saudita e Irán. Bueno, muchísimas gracias, Milagros, por tu intervención.
Igual me llama mucho la atención esta visión que da sobre las condiciones de negociación que influyen en este pues, sí, problema, conflicto que existe sobre el acuerdo. No sé si dentro del público quisiera alguna pregunta hacia los ponentes que quisieran. Pero hay otras áreas que también son tremendamente relevantes. La inversión extranjera indudablemente está relacionada con la cooperación de alguna manera, y la cooperación entre países es absolutamente necesaria. Por eso que a mí no me extraña en cierto sentido, celebro la excelente exposición, particularmente la doctora Calumani, pero tengo la sensación de que nosotros tenemos que mirarlo desde la perspectiva de él, es decir, de una perspectiva absolutamente realista al extremo. ¿Ya? Quizás esa parte que coloca ella de mentalidad empresarial es extremadamente decidora de lo que ha sido su trayectoria y lo que es en estos momentos su política exterior. Lamentablemente para los que, al menos en mi caso, pensamos que tiene que ser más de cooperación que de competencia. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jaime Rivera. Yo quería preguntar acerca de que hablan de que Irán estaba aislada, pero por mucho tiempo decían que Irán pertenecía al eje del mal, ¿no? Y ese eje del mal, pues obviamente que correspondía a la alianza con otros países, ¿no? ¿Y qué tan honesto podría ser un acuerdo de no proliferación? Y si cae en la corrupción, que podría ser como en India, ¿no? Que por mucho tiempo le prohibieron producir bomba atómica y ya después le permitieron, ¿no? Que creo que haría en la corrupción, ¿no? Es mi pregunta. Buenos días, mi nombre es Noé Pérez. Mi pregunta es para la doctora Milagros Calumani. Usted mencionó que hay una relación muy estrecha entre Arabia Saudita y Estados Unidos, siendo su segundo tenedor entonces, ¿podría tener repercusiones entre estos dos países si Estados Unidos se retira del acuerdo? ¿Les parece si mientras tomamos esas tres preguntas después abrimos espacio? Damos primero. Sí, claro. Claro, como comenta, la mentalidad empresarial de Donald Trump viene desde sus inicios, eso ya lo trajo consigo en su campaña política. Luego, claramente se ve en todas sus decisiones. Sí, sí, ya, gracias. Claramente se refleja en todas sus decisiones. A mí lo que me causa intriga es que no se vea el beneficio total del acuerdo, porque se trata a veces de ir en contra de decisiones de presidentes anteriores, pero el acuerdo sí era bueno. El acuerdo, a pesar de que tenía un límite de tiempo, que indicaba que en 15 años se iba a reevaluar, a ver si se renovaba, pero si bien es cierto, el acuerdo no era castrante como es lo que quiere Donald Trump, la condición que pone, era muy bueno porque permitía que poco a poco Irán se vaya haciendo progresos en la reducción de la producción de uranio. Entonces, y yo creo que poco a poco se iba a lograr un mayor compromiso de Irán para con la política o para con el multilateralismo, para con el respeto de derechos humanos. O sea, poco a poco iba a acoplar más temas. Sin embargo, me parece que Donald Trump ha querido tratar de renegociar todo de una manera castrante, decir o aceptas todo o no lo aceptas, no me parece. Entonces él ya tenía otra idea. De todas maneras, como mencionaba, la relación con Arabia Saudita siempre ha sido buena desde hace ya varias décadas atrás. Arabia Saudita, como comentan, hace un lobby con todo el dinero que gana de la venta de petróleo para poder influir, o se podría decir un soft law,
en otras economías, ¿no? Ahora, con la relación que tiene con Estados Unidos, sí es muy importante. La venta de armas es millonaria. Los 5 países que pertenecen al Consejo de Seguridad representan como el 70% de todas las ventas de armas a nivel mundial. Solamente Rusia y Estados Unidos juntos suman más de la mitad de todas las ventas de armas a nivel mundial. El petróleo, Arabia Saudita es el principal productor de petróleo. Entonces son temas que son cruciales para la actualidad, que ni Estados Unidos ni Arabia Saudita pueden dejar de tener en cuenta para su política exterior. Básicamente, muchas gracias. Muchas gracias. Las preguntas que se plantean pues darían pie para que pudiéramos prolongarnos un muy buen rato. Tomando la primera respecto de este contraste entre una política de cooperación o una política de competencia. Yo creo que el presidente de los Estados Unidos, es decir, coincido con usted, tiene una visión, pues, si me permite, muy limitada. Sí está incorporando una visión totalmente empresarial, incluso suponiendo sin conceder que coincidiéramos en esa visión empresarial, uno puede ver actualmente cómo está reaccionando el mercado petrolero. Es una situación particularmente difícil. ¿Por qué? Porque no hay capacidad ahorita de ahorro, no hay tampoco, o las líneas están saturadas como para poder salir al quite una vez de que se logre sacar a Irán del mercado petrolero, que es finalmente lo que quiere Donald Trump. Actualmente Irán está bombeando 2.5 millones de barriles por día. Estados Unidos quiere que sus aliados estratégicos como Japón, India, Corea, Malasia, por ejemplo, dejen de estar comprando el crudo iraní. Pero los dos principales consumidores del 50% de reservas o de petróleo que produce Irán son China e India. Entonces, desde el punto de vista empresarial, creo que es una muy mala apuesta, por 2 razones. En primer lugar, porque es un balazo al pie. Aun cuando Estados Unidos haya alcanzado la autosuficiencia petrolera, creo que está produciendo cerca de 11 millones de barriles al día. No estoy claro, no soy experto en cuestiones petroleras, pero no está claro tampoco entre los expertos que Estados Unidos pueda servir en algún momento como el equilibrio en el mercado. Donald Trump recientemente ha criticado a los miembros de la OPEP por estar subiendo el precio del petróleo. Pero también es un error, y este ya es comercial y geopolítico, porque no olvidemos una cosa: Irán es el mercado más grande en Medio Oriente, son 80 millones de personas. Efectivamente, la Unión Europea, los países de la Unión Europea, pues tienen un comercio, una inversión relativa en Irán, pero China está acaparando ese mercado. Geopolíticamente creo que Donald Trump está logrando exactamente lo opuesto a lo que la política norteamericana tradicionalmente estaba buscando, es decir, contener a China. Y ahorita países como China, Rusia también, están posicionándose pues en un área estratégica en Medio Oriente. Entonces, en fin, eso es lo que yo comentaría respecto de su observación. Y bueno, no lo culpo, yo al rato voy a pasar también a la librería. En cuanto al acuerdo, ¿qué tan honesto es el acuerdo? Uno de los objetivos o de los resultados implícitos fue que el acuerdo dio un marco de certidumbre. Y ustedes saben que en Medio Oriente la certidumbre es como el agua, es valiosísimo. Puedo decir, lo comentaba yo con algunos colegas embajadores en algunas de las comidas que teníamos de trabajo, que el acuerdo, no siendo un propósito deliberado, terminó por establecer un parámetro definido. Entonces, si lo pongo en los términos de antagonismo, podríamos decir que Irán era mucho mejor enemigo de Estados Unidos que algún otro país en la región aliado estratégico de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había ya certidumbre de
dónde, cómo podían manejarse. Si ustedes leen el acuerdo, que son más de 140 páginas, establece también, incluso en la resolución que adoptó Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, existen mecanismos para dirimir controversias. Es decir, es un acuerdo entre todo muy civilizado, da certidumbre, y eso, repito, es un gran elemento. Por eso explicaba yo que estamos quizá coartando la posibilidad de que germinara eso en un esquema mucho más amplio de cooperación. A mí me llamaba mucho la atención que los iraníes estuvieran viajando a la conferencia de Múnich. Ustedes saben que cada año los alemanes organizan la conferencia de Múnich sobre seguridad. Bueno, podía ser algún elemento, no sé, digo, es muy difícil o prematuro decirlo todavía, pero en fin, creo que con la salida de Estados Unidos se está coartando la posibilidad de lograr el establecimiento de este tipo de mecanismos que finalmente dan certidumbre. Me parece que con esta política tan agresiva, Donald Trump no va a lograr el cambio de régimen que está buscando. Yo creo que ahí sí está mal leyendo, confundiendo. Coincido con la doctora, y aun cuando el acuerdo hubiera estado funcionando al 100%, no veremos, en mi humilde opinión, reabierta la Embajada de Estados Unidos en Irán. Yo no lo veo. ¿Por qué? Porque la revolución iraní se estableció sobre una premisa: yo no quiero ser como tú. Eso es contra lógica, es decir, yo no me defino por exclusión de otro, pero, en fin, así es como funciona al menos la lógica occidental. Y pues Estados Unidos creo que se dio cuenta, particularmente con el régimen de Obama, que un cambio de régimen iba a ser imposible, pero sobre todo, y otra vez, altamente explosivo. Tener inestable a un país de la magnitud de Irán es, diría yo, peor que la bomba atómica, ¿no? La posibilidad de que Irán pudiera parecerse o ser similar a la India, pues, efectivamente se le ha dado un trato particular a la India cuando se permitió el ingreso de la India al grupo de suministradores nucleares. Yo no creo, francamente, que Irán pudiera alcanzar ese beneficio, como tampoco lo ha alcanzado, creo que Pakistán. Lo que es un hecho es que Irán quisiera tener el desarrollo nuclear como lo tienen otros países, digamos, los alemanes, los japoneses, nuestros colegas brasileños, por ejemplo, tienen el know-how, pero no lo desarrollan para el uso de armas nucleares. Y yo creo que es un objetivo que estaría buscando Irán, legítimo, sí, cuestionable por el contexto político que hemos venido describiendo. Concluyo diciendo, sí advierto que es un contexto muy complicado, en donde el presidente Trump no está leyendo adecuadamente ni en el ámbito comercial, ni en el ámbito geopolítico, pero incluso en el ámbito jurídico, y eso es lo que trataba yo de explicar, este divorcio entre la legalidad y la legitimidad. Con el presidente George Bush, hijo, cuando va a la guerra con Irak, pues, obviamente no era legal, pero trató de legitimar su acción y toda la acción de the Coalition of the Willing. Yo creo que la administración Obama implícitamente se dio cuenta que eso no nos iba a llevar a ningún lugar. Con Trump es 2 pasos para atrás, porque ni es legal ni es legítimo, es literalmente la ley de la jungla. Perdón.